Si ya no nos atrasamos, bienvenidos a todos a un nuevo webinario de SOARSO. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora Marcela Lustia. Marcela, además de amiga, formadora de algunos o de muchos de los que están acá y que la quieren mucho. Hemos compartido algún viaje, creo que el último a Berlín, así que también otros momentos lindos para recordar. Sí. Marcela tiene una amplia experiencia en psoriasis y también en la parte sí, dentro del campo de la psoriasis. Ella es miembro del grupo de psoriasis de la Sociedad Argentina de Dermatología y también estuvo a cargo del consultorio de psoriasis del Hospital Churruca hasta el año 2018. Y bueno, la verdad que es una alegría que estés acá con nosotros y que hayas aceptado contarnos tu experiencia. Queremos agradecer además a los miembros del Comité de Psicodermatología de SOARSO, que ahí las veo, a Irene, a Eugenia, están por ahí también, que están a Patricia, y sé que están también por ahí en la oscuridad, Mónica. Así que bueno, gracias por estar, no sé si está Karina Malvido también por ahí, así que bueno, gracias a ustedes también por estar, que siempre son un grupo muy activo y por acompañarnos. Así que bueno, como siempre hacemos, en principio que podemos tener apagadas las cámaras y los micrófonos, y después, bueno, a través del chat vamos mandando preguntas, y cuando termina Marcela, le hacemos todas las preguntas que querramos y que nos acepte contestar. Así que bueno, gracias Marcela por estar de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes que me han invitado, y la verdad que, bueno, estar rodeada de gente conocida, ¿no? Es un placer. Espero poder transmitir todo lo que quisiera y que he aprendido en estos años. Con muchos de ustedes también he aprendido en estos años. Así que, bueno, voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación, Cristina. Esperen un segundito que estaba puesto por el final. Ya estoy con ustedes comenzando. No se asusten, son muchas diapos, pero vamos a ir rápido. No hay apuro, mira, acá tenemos ya todo preparado, la picada, el limito. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, espero que hayan merendado. Bueno, la idea de hoy era hablar sobre la carga psicológica, o un enfoque sobre la carga psicológica de la psoriasis. Y la verdad que cuando uno más lee sobre este tema, cada vez se encuentra más cosas, se da cuenta, por otro lado, que también desde hace muchos años esto se conoce, el impacto de la psoriasis a nivel de la salud mental es reconocido desde hace mucho, mucho tiempo. En uno de los artículos, por ejemplo, menciona que en la década del 60 en Estados Unidos hubo como una campaña publicitaria acerca de psoriasis, donde hablaban sobre la angustia justamente de la enfermedad. Lo que sucede también es que hace 25 años atrás o 30 años atrás, cuando uno iba a la bibliografía para ver qué se hablaba sobre este tema, lo que se encontraba publicado era extremadamente reducido. Yo, por ejemplo, encontré entre mis cosas, digamos, algún artículo impreso del año 97 que hablaba de alguna disfunción sexual en los pacientes con psoriasis, solamente hablaba de disfunción sexual masculina. Así que bueno, ha corrido mucho tiempo, desde el 97, cuando yo leí ese artículo sobre disfunción sexual en pacientes con psoriasis por primera vez, y la verdad que en los últimos 7 a 5 años hay muchísimo escrito sobre la alteración a nivel psicológico que produce esta enfermedad. Ahora bien, ¿es sencillo o se puede separar la esfera sí
de lo que es lo social y de lo que es lo físico. Y es muy difícil porque los humanos somos un todo, entonces las cosas se van imbrincando y sin duda lo social actúa sobre lo psicológico y lo físico actúa sobre lo psicológico y sobre lo social. Yo por eso esta diapositiva se las quise representar en un círculo donde esto, digamos, tiene una vía que se mueve todo el tiempo y que se interrelacionan todas estas esferas, la social, la física y la psicológica. A nivel social, bueno, el paciente tiene trastornos en la relación con pares, en la relación con otras personas, en relaciones familiares, en relaciones de pareja, en el empleo. Las lesiones en la piel estigmatizan, y esto lo lleva a que tenga cuadros de ansiedad, depresión, que abuse de sustancias. Las comorbilidades que presenta la enfermedad también ayudan a esta estigmatización y a estos cuadros psicológicos, el dolor, el prurito. Por eso es muy difícil hablar de una carga psicológica aislada sin tener en cuenta todos los demás aspectos en la vida de un paciente con psoriasis. A mí me gusta hablar de comorbilidad psicosocial, porque me parece que es lo que más integra el sentimiento o lo que le sucede al paciente. Y esto es la estigmatización impuesta por la comunidad y que el paciente la vivencia como un rechazo por el aspecto físico de su piel. Y yo creo que esto es una idea que nos tiene que quedar porque nosotros cuando nos acercamos al paciente con psoriasis, con nuestra experiencia y como nuestro trabajo, digamos, vemos un paciente con psoriasis, no estamos viendo una piel roja que descama, a veces lastimada. Bueno, esto para el paciente es un estigma. Esto hace que él lo vivencie como una situación de rechazo físico, esto que tiene en la piel. Ahora bien, ¿es posible entender esto desde, digamos, solamente desde lo psicológico, más lo social? ¿Hay algo de lo sistémico? Y la verdad que cada vez se nos complica un poquito más la cuestión, porque en primer lugar hay que tener nociones o alguna noción de lo que es el yo piel, digamos, qué representa la piel para el sujeto, para la persona. En primer lugar, la piel es un límite, es una línea divisoria que configura, digamos, espacios separados, funda una adentro y una afuera. Si esto no funciona bien y no se estructura bien en la persona, seguramente va a haber relaciones de tipo simbióticas, imposibilidad de discriminar personas y objetos, un apego patológico, familias aglutinadas. Otra de las funciones del yo piel es el sostén y continente, o sea, la piel es la que nos sostiene, la que recubre nuestros músculos, nuestros órganos. Si esto falla, puede haber una sensación de vacío o interior difuso y una incontinencia afectiva. También es una barrera de protección que nos protege contra el frío, contra el viento, contra, no sé, la agresión. Entonces a veces va a haber en esta falla, digamos, de la piel, del yo piel como barrera de protección, defensas tipo coraza, resistencias, durezas, o heridas que no cierran, o pacientes que se sienten invadidos o sobreexpuestos. También la función del yo piel es la hipersensorialidad. Integra sensaciones de lo que uno toca, de, bueno, temperatura, unicidad. La mala estructuración de la hipersensorialidad
lleva a una fragmentación del cuerpo, a una desintegración de los sentidos. Por otro lado, esto a mí me parece fundamental y es, ¿qué nos da este yo piel? Identidad, individualidad, ¿no? Esto es muy importante en la constitución o en, digamos, en la formación del aparato psíquico de todos los seres humanos. Entonces, a veces, si la psoriasis comienza desde temprana edad, esta identidad de individualización está alterada también. Y por otro lado, la piel es la pantalla, es la mirada, es lo primero que uno ve cuando ve a otro humano, y esto también puede estructurarse alteradamente, y bueno, el paciente victimizarse, la búsqueda de afecto en forma permanente. Ahora bien, esto es digamos, un acercamiento un poco más psicoanalítico, pero no es lo único. Hay otros autores que, por ejemplo, plantean, en este artículo está muy bien descrito, algo que es mucho más cognitivo, y es el concepto de esquema. ¿Qué son estos esquemas? Los esquemas son patrones emocionales y cognitivos que, si bien se originan en los primeros años de la vida, se terminan de construir en la edad adulta. Tienen una fuerza emocional muy importante y se sustentan en recuerdos y repeticiones. ¿Qué sucede con esto? Hay personas que estos esquemas no son esquemas adaptativos a su vida, a su situación de enfermedad. Tienen lo que se conoce como esquemas desadaptativos. Y estos esquemas desadaptativos generan una alta vulnerabilidad a nivel psicológico. Por ejemplo, deprivación, inhibición emocional, el aislamiento social, sentimientos de imperfección, de vergüenza, son muchos de estos esquemas desadaptativos que se generan en las personas. Estos pacientes, cuando uno puede hablar profundamente con ellos, que no es nada fácil, generalmente tienen sentimientos de vergüenza, baja autoestima, retracción social. El tema de la descamación es terrible, yo lo veo en el consultorio, les voy a comentar algo que por ahí es totalmente secundario, pero en mi consultorio el tapizado de las sillas donde se sientan los pacientes es negro. Bueno, yo creo que fue la peor elección que pude haber hecho de tapizado negro. Los pacientes con psoriasis, yo me doy cuenta que se levantan e inmediatamente miran en la silla a ver si dejaron escamas. La descamación es un estigma, sin duda, y los avergüenza terriblemente. Pero además de esto, estos pacientes tienen una altísima preocupación por cómo los perciben los demás. Y tienen además como que se adelantan a esta percepción, antes de ser mirados ya ellos se miran, digamos, y se tapan y se cubren para no sentir esa vergüenza y ese rechazo que les genera la enfermedad. Ahora bien, esto es una gran mezcla, digamos, porque acá estamos hablando de cosas estructurales de la infancia, de cosas aprendidas en la vida, en la niñez y a medida que uno va creciendo. O sea, la personalidad, bueno, Miriam y las psicólogas y las psiquiatras seguramente van a poder hablar mejor de esto cuando termine la charla, pero esto se va estructurando a lo largo de los años, digamos. Entonces, hay que pensar cuándo comenzó la enfermedad, y generalmente lo que se sabe y lo que se ve es que los pacientes que comienzan la enfermedad a edad más temprana son, digamos, los que más
sufren las consecuencias de la vergüenza, la baja autoestima. Bueno, por otro lado, hay un concepto que a mí me interesó mucho y me pareció muy importante, que es el concepto de discapacidad acumulada en el transcurso vital, la cicatriz de la psoriasis en la vida del paciente. Esto plantea, digamos, algo que se condice con lo que yo les estaba explicando o les estaba contando hasta ahora, y es ese transcurso de la vida del paciente acompañado de la enfermedad. O sea, cómo la psoriasis hace que yo sea esta persona con estas características y no otras. Y la verdad que es como impactante cuando uno lee esto, cómo la psoriasis, por ejemplo, puede condicionar la elección de una carrera universitaria, cómo la psoriasis puede condicionar la elección de un trabajo. O sea, esto marca a fuego, es algo que, digamos, hace que la persona sea una con la enfermedad. Es muy interesante. Yo les recomiendo leer este artículo, porque realmente es muy, muy ilustrativo de lo que padece el paciente a nivel psicológico con la psoriasis. Bueno, ¿y qué sucede con esto? Todos tenemos rasgos de personalidad diferentes, y tenemos todo aquello que son las comorbilidades físicas, las psicológicas, la estigmatización, y también tenemos estrategias de afrontamiento, que como les explicaba por ese concepto que les mencioné anteriormente, a veces las estrategias de afrontamiento no son las exactas, y el paciente no puede hacer frente a esto, entonces comienza a tener mucho más peso el estigma, las comorbilidades psicológicas, y eso es lo que muchas veces se ve en estos pacientes. Ahora bien, todo se puede explicar desde lo psi, digamos, todo se puede explicar desde la vivencia, lo que se siente. ¿Qué pasa con lo sistémico? O sea, ¿hay algo de lo sistémico que está influyendo sobre esto? Y bueno, hay muchas escuelas. Hay quien dice, bueno, no, se estructura la personalidad de esto. Yo no lo sé, pero me parece que hay un poquito de cada cosa, ¿no? Y en esto lo que se sabe es que el estrés, por ejemplo, juega un papel muy, muy importante. El estrés aumenta el TNF-alfa, aumenta interleuquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, la interleuquina 6. Por otro lado, el estrés también actúa a nivel del eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, aumenta la liberación de hormona liberadora de corticotrofina, aumenta la adrenocorticotrofina y aumenta el cortisol. Y sabemos que el cortisol, de manera sostenida, en forma elevada, lleva a cambios del humor y de la capacidad cognitiva. Miren, hay un artículo del 2018 que habla de estrés y psoriasis, es de unos españoles. Está en el International Journal of Dermatology, que plantea que casi hasta un 88% de los pacientes con psoriasis sufren estrés crónico. Hay otro artículo que es de este año, muy interesante también, que habla del estrés asociado a la fatiga que tienen los pacientes con psoriasis. O sea que, digamos, si bien hay una estructura sí que contiene, digamos, y que se ve alterada, también hay algo de lo sistémico, y creo que entender que la inflamación es el punto de partida de toda la enfermedad, tanto a nivel de la piel, como a nivel de las arterias, como a nivel pulmonar, como a nivel del cerebral, es muy importante.
La hormona liberadora de corticotrofina estimula la síntesis, por ejemplo, de interleuquina 6 y amplifica la expresión de algunas moléculas de adhesión, como el ICAM-1, y activa, por otro lado, el complejo NF-XB, que es el complejo proteico proinflamatorio de factor nuclear, y este complejo a la vez modula la expresión de ADN y produce respuestas inmunes en relación al estrés, a las infecciones. Pero por otro lado tenemos que el sistema parasimpático, que es lo que ustedes ven abajo, que es lo que ustedes ven acá, esto sería el complejo proteico inflamatorio del factor nuclear. Acá está, bueno, la hipófisis, estimulando a la glándula suprarrenal, liberando el cortisol. Pero ¿qué pasa? El sistema nervioso simpático, que inerva órganos linfoides, promueve también la inflamación aumentando interleuquinas 6 y 1B. Y por otro lado, la interleuquina 2, que también se ve involucrada en los casos de estrés, depresión, aumenta la actividad de una enzima que es la indolamina 2,3-dioxigenasa. Esta enzima participa en la transformación de triptofano en quinurenina. Entonces, ustedes saben que el triptofano es un precursor de la serotonina. Si se activa esta enzima y más triptofano pasa a quinerunina, sin duda va a haber menor nivel de serotonina, y esto explica algunos de las alteraciones que se ven en estos pacientes con psoriasis. Además, se sabe que esta interleuquina proinflamatoria, que es la interleuquina 6, también promueve la degradación de la serotonina. Entonces ahí tenemos ya dos vías, esto está probado, entonces lo sistémico también actúa en esto. Todas estas citoquinas proinflamatorias, reactantes de fase aguda, moléculas de adhesión, también tienen acción sobre el sistema nervioso. También lo que se observa es que hay alteración en la secreción de melatonina. Entonces, al haber alteración de la melatonina, comienzan a alterarse los ritmos circadianos. Se plantea también que no solamente, digamos, está en relación con la alteración de ritmos circadianos, como el sueño, la vigilia, las ganas de comer, el despertar, sino que también la alteración de la melatonina puede estar en relación con la aparición de diabetes en los pacientes con psoriasis. O sea que ustedes vean lo intrincado de todo esto, o sea, se puede entrarle por muchos lugares, digamos, pero piensen que está, además de toda esta estructura psicológica que tiene el paciente, esta inflamación también está actuando sobre algunas de los neurotransmisores y alterándolos. Una de las cosas que sabemos y que es muy interesante es que la extensión de la enfermedad no predice la severidad psicológica. Porque bueno, justamente puede haber inflamación, pero la enfermedad es una vivencia absolutamente personal. Y ustedes que hacen psoriasis saben que hay pacientes con muy pocas lesiones que tienen una afectación muy, muy importante de la calidad de vida, y otros pacientes por ahí con mucha cantidad de lesiones o mucha extensión de la enfermedad y que lo sobrellevan mejor. Y otra de las cosas que hay que tener siempre en cuenta, porque esto a veces uno se pone optimista, sobre todo ahora con el tema de los tratamientos, donde por ahí en pocas semanas o en 1 o 2 meses el paciente ya está completamente libre de lesiones. La angustia permanece aunque las lesiones cutáneas se resuelvan, porque esto es como una cicatriz, digamos, es algo que queda en el inconsciente del paciente. ¿Y por qué pasa esto? Por no poder manejarlo, porque no sabe cuándo va a volver a brotarse. Es una enfermedad, digamos, que el paciente está como en un estado de alerta
todo el tiempo, aunque esté sin lesiones. Por supuesto que el ánimo mejora, por supuesto que mejora su calidad de vida al no tener lesiones. Pero, digamos, en general, en los primeros tiempos de la resolución de la enfermedad, el paciente está como muy alerta a descubrir cualquier manchita, cualquier lesión, por el temor justamente a la aparición de nuevas lesiones. Ahora bien, hablábamos justamente de la carga psicológica. Bueno, ¿qué enfermedades se ven con más frecuencia en pacientes con psoriasis? Bueno, la depresión es una de las más importantes. Hay escuelas muy sistémicas donde se plantea, digamos, el rol, la depresión como originada por estas moléculas que yo les acabo de contar, que son proinflamatorias. Yo particularmente tengo como un mix, digamos. Me parece que sí, que hay algo de lo sistémico, pero hay algo de la estructura psíquica del paciente en esto, ¿no? El papel de la inflamación, este es un artículo nuevo de este año, es muy interesante también, pero acá justamente en este artículo lo que hacen es, digamos, conectar la inflamación con la estructura psíquica y demás, no es tan sistémico, absoluto. Bueno, lo que explican en ambos trabajos es que las citoquinas acceden al cerebro e interactúan con el metabolismo de los neurotransmisores, con la función neuroendocrina y con la plasticidad de las neuronas. Y bueno, ¿cómo alcanzan el cerebro esas citoquinas? Bueno, hay varias teorías, pero aparentemente hay como regiones de fuga en la barrera hematoencefálica. Se plantea también que puede haber transporte activo de moléculas conductoras saturables. Puede ser que se activen las células endoteliales que recubren la vasculatura y que ellas produzcan las citoquinas. A mí particularmente este mecanismo propuesto me parece de los más acertados, el de, digamos, la inflamación de las células endoteliales a nivel del sistema nervioso central, y también plantean que hay unión a receptores de citoquinas asociados a fibras nerviosas aferentes periféricas, que retransmiten señales a áreas cerebrales, como por ejemplo el tracto solitario y el hipotálamo. Como sabemos que es una enfermedad inflamatoria sistémica, a mí me parece que, digamos, lo que más se acerca probablemente a lo que sucede es la activación de las células endoteliales. Bueno, esto es un poco cómo llega a ese complejo proteico proinflamatorio de factor nuclear NF-κB, desde la sangre, digamos, y esto a las áreas cerebrales. ¿Y qué sabemos de la depresión en los pacientes con psoriasis? Es bastante frecuente. De 10 al 62% de los pacientes presentan en algún momento de su vida con psoriasis depresión. Y lo que se sabe que es mucho más frecuente o de más alta prevalencia que en otras enfermedades crónicas. Y los factores que contribuyen a la depresión en la psoriasis, bueno, como ya veníamos hablando, son múltiples: la mala calidad de vida, la picazón, el prurito, o sea, la picazón permanente, la estigmatización social. Si tienen una artropatía psoriática, el dolor articular también influye en el estado de ánimo del paciente. Y también, digamos, la buena o mala adherencia al tratamiento, porque en general cuando los pacientes tienen mala adherencia al tratamiento, esto los frustra bastante, a pesar de, digamos, no es que el tratamiento falla, sino que no hay un llevar, digamos, de ese tratamiento por parte del paciente, pero esto le genera mucha frustración. Y esta frustración a veces a largo plazo termina en una depresión. El prurito, sin duda, es el síntoma más irritante de la enfermedad,
por supuesto que no no hay asociación entre la severidad de la psoriasis y el prurito. Tampoco hay relación entre la severidad de la depresión y el prurito. Pero lo que sí sabemos es que cuando este es severo, contribuye a un estado afectivo negativo, digamos. Y lo que sabemos también es que cuando el paciente está deprimido, la percepción del prurito es aún mayor. En relación a la distribución por sexo, se encontró que tanto los hombres como las mujeres tienen igual porcentaje de depresión. Y lo que se vio, que después también vamos a hablar del abuso de sustancias, es que el consumo de alcohol, el exceso en el consumo de alcohol, era bastante frecuente entre los hombres con depresión y psoriasis como una forma de automedicarse. Hay dos estudios que yo les traje para comentarles, que son de mucha cantidad de pacientes, son dos estudios daneses del 2016, donde, bueno, justamente buscaron psoriasis en los pacientes, buscaron depresión en los pacientes con psoriasis, hicieron un estudio retrospectivo. Entraron 4.700.000 pacientes, imagínense, ellos tienen una capacidad, digamos, en base de datos y demás, y bueno, lo que se vio es que el efecto, digamos, la apariencia física, esto de verse con lesiones, llevaba al aislamiento y el aislamiento a la depresión. Y que cuando había más comorbilidades metabólicas, se incrementaba el riesgo de psoriasis, que era esto que yo les decía en ese círculo, digamos, con las flechas del principio, que es muy difícil separar la esfera social de lo físico, de lo psicológico. Y lo que vieron ellos en este estudio es que la psoriasis severa en hombres menores de 50 años conllevaba mayor riesgo de depresión. Después está este otro estudio que habla de impacto de la depresión sobre el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular en pacientes con psoriasis, donde se reclutaron 29.000 pacientes, y lo que se vio es que en los pacientes con depresión aguda, con psoriasis y depresión aguda, el riesgo de enfermedad cardiovascular e infarto de miocardio estaba aumentado. Mientras que los pacientes que tenían depresión crónica vieron que lo que aumentaban eran los episodios de accidentes cerebrovasculares. Y lo que se vio también es que con la remisión de la depresión, el riesgo de infarto de miocardio disminuía, pero permanecía aumentado el riesgo de ACV. Probablemente por la cronicidad de la depresión que determinaba la aparición de ACV. Bueno, este es otro de los temas, que es la depresión y el suicidio. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta foto a mí la verdad que me impactó. Ese hombre cabizbajo mirando por una ventana y esa piel totalmente inflamada. Se observa aproximadamente, digamos, la estimación de psoriasis e ideación suicida fue de aproximadamente, en la mayoría de los estudios hechos hasta ahora, de un 2,5 a casi un 10%. Hay que tener en cuenta que una cosa es la ideación suicida, otra cosa es el intento y otra cosa es el suicidio consumado, ¿no? Pero bueno, si hay ideación suicida, ojo, con cuidado, abramos bien las orejas, escuchemos y derivemos, porque 10 es mucho, 2,5 también es mucho, hay que tener en cuenta esta ideación suicida. El contexto emocional de los pacientes con psoriasis, que tengan familia continente, que tengan pareja, que tengan red de amigos, una red social continente,
juega un rol muy importante en el tema de la ideación suicida. Esta red, digamos, de contención familiar, amorosa, social, sería como un factor protector y reduciría esta ideación suicida en el paciente. Yo creo que acá en la ideación suicida, por lo que he leído, digamos, juega un rol muy importante el tema del aislamiento. El aislamiento hace que el paciente tenga una reverberancia, digamos, en su pensamiento y en su angustia y en su tristeza, y eso lo lleva a la ideación suicida. Cuando tiene una contención familiar o, digamos, de pareja o social más importante, esto se reduce. Con respecto a la ansiedad, bueno, con la ansiedad sucede lo mismo a nivel, digamos, sistémico, que lo que les comentaba de la depresión, con aumento de las mismas citoquinas. Y acá sí, esto, la verdad que es bastante más fácil, entre comillas, de detectar, en el discurso del paciente. Cuando el paciente se sienta y uno empieza a hablar, se da cuenta si el paciente tiene cierto grado de ansiedad. Bueno, en este trabajo plantean que se hizo un estudio doble ciego con grupo control, y lo que se vio es que el trastorno generalizado de ansiedad en pacientes con psoriasis estaba bastante más incrementado que en el grupo control. ¿Y qué es lo que genera mucha ansiedad? El temor. El temor es el componente primario de los desórdenes de ansiedad, que conduce a la activación del hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, y puede causar las complicaciones cardiovasculares, por ejemplo. Otro signo de ansiedad a veces pueden ser, digamos, no solamente el temor, sino también la evitación, la autoevaluación negativa del paciente. Y lo que se vio es que 43% de los pacientes con psoriasis desarrollaban criterios para ansiedad, o sea que prácticamente la mitad de los pacientes que tienen psoriasis padecen trastornos de ansiedad. Y el estrés y la lexitimia. Bueno, uno siempre les pregunta, ¿está estresado? ¿Está más preocupado? Del estrés no hay una medición exacta, digamos, no hay un diagnóstico formal en el DSM-4, que es como la Biblia de la psiquiatría. Yo mucho de esto sinceramente no conozco, pero bueno, sé lo que es el DSM-4. El estrés ha sido reportado como factor desencadenante y precipitante de la psoriasis. El tema es justamente lo que les digo, que las tasas de estrés son muy difíciles de medir y son subjetivas en cuanto a lo que el paciente nos cuenta, porque lo que es estrés para alguien puede no serlo para otra persona, ¿no? Entonces es muy difícil de cuantificar. Pero lo que se sabe es que el estrés influye en la permeabilidad de la barrera epidérmica, en la homeostasis, y además, como les decía, causa una desregulación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal con alteraciones del cortisol plasmático. O sea, el cortisol alto con el estrés es lo que nos hace, digamos, estar como en guardia todo el tiempo. Otra de las cosas que estos pacientes presentan es la lexitimia. ¿Y qué es la lexitimia? Esa imposibilidad para manifestar y reconocer los sentimientos. Se llama también alteración del pensamiento orientado hacia el exterior, digamos, alteración en la regulación de la emoción. Esto se ve en hombres y en mujeres por igual y es independiente también de la edad y la severidad de la enfermedad. Pero ¿ustedes no les ha pasado alguna vez? Comiencen a observarlo y a pensarlo con respecto a los pacientes con psoriasis. Si a ustedes no les parece que a veces les cuesta reconocer sentimientos, incluso sentimientos de ira, sentimientos de bronca, cuando les pasa algo, cuando le cuentan. Bueno, esto se llama lexitimia, y bueno, aparentemente estaría, digamos, aumentado también en estos pacientes.
La respuesta subjetiva al estrés, el temperamento individual, los rasgos de personalidad, así como la lexitimia, pueden alterar la susceptibilidad a los estímulos de estrés también. Con respecto al consumo de sustancias, bueno, esto se conoce desde hace mucho, mucho tiempo. Se han publicado últimamente muchos artículos sobre esto, incluso, bueno, sé que hay una de las oyentes de la charla que hizo una monografía sobre el tema de tabaco y psoriasis, así que por ahí algo nos puede aportar también. Bueno, sabemos que la nicotina altera un amplio rango de funciones inmunológicas, tanto la respuesta innata como adaptativa, mediada por células T, y la superproducción de citoquinas inflamatorias, algunas interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa es alterado por el consumo de tabaco. Los receptores nicotínicos también se vieron que estaban en los queratinocitos, y que cuando eran estimulados podían generar migración, adhesión y migración epidérmica. Lo que sugiere que facilitarían la mediación de receptores nicotínicos y la exacerbación de la psoriasis. El fumador pasivo tiene el riesgo aumentado también, digamos. Si en el hogar hay alguien que fuma y vive con un enfermo de psoriasis, esto también aumenta el riesgo aunque el paciente no fume. Esto es para tenerlo en cuenta. En este trabajo, perdón, es un trabajo también del 2016, lo que se observó en cuanto a la psoriasis y el consumo de cigarrillo es que el hábito de fumar se asociaba con fundamentalmente psoriasis vulgar, pustulosa y gutata, que incrementaba el riesgo de enfermedad, pero también comorbilidades, y fundamentalmente mayor presencia de periodontitis. Y esto es importante porque se producen mucha cantidad de citoquinas inflamatorias en relación a todo la mucosa periodontal, digamos, y esto puede exacerbar también la enfermedad. O sea que estaría exacerbada por la nicotina, pero además por lo que la nicotina produce esta periodontitis, que también es otro factor inflamatorio agregado. Con respecto al consumo de alcohol, bueno, esto también es interesante. Se sabe que el alcohol altera la respuesta inmune, estimula la proliferación de los queratinocitos y es secretado a través de la piel. Lo que se vio es que, por ejemplo, el consumo de cerveza estaba asociado con un riesgo relativo mayor, digamos, de psoriasis en mujeres, que fue independiente de otros riesgos potenciales, incluyendo la edad, el hábito de fumar, la masa corporal, la actividad física. O sea, el hecho per se de consumir cerveza hacía que el riesgo relativo estuviese aumentado. Se observó también una elevada prevalencia de discapacidad psicológica y uso de alcohol, y una mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos en pacientes con psoriasis que consumían alcohol. Bueno, con respecto a las disfunciones sexuales, este es un tema muy importante, de muy difícil abordaje con el paciente, porque hay mucho pudor y hay mucho tabú en contar esto, pero se ve con bastante frecuencia en los pacientes con psoriasis. En este trabajo, que era el que yo les comentaba, que es un trabajo de Gupta del 97, que fue el primer trabajo sobre esto que leí, ¿no? Después, bueno, hay mucho publicado sobre esto, incluso hay algo que se publicó este año, que yo me lo anoté por acá, sobre trastornos en la esfera sexual, tanto de hombres como mujeres con psoriasis. Después no lo tengo acá a mano, pero les puedo pasar el link.
Y este es un trabajo muy, muy reciente que habla de asociación, bueno, entre disfunción sexual eréctil, es un estudio epidemiológico, y psoriasis. Este es un estudio de españoles. Lo que se observa es, la enfermedad con su carga inflamatoria ya produce cierta disfunción eréctil. Si a esto le sumamos la aterosclerosis, la diabetes, el síndrome metabólico y el metabolismo, esto va a hacer que la psoriasis tenga aún más carga inflamatoria y mayor trastornos de disfunción eréctil. La comorbilidad psicosocial, la mayor severidad de la enfermedad y el sexo femenino son variables que influyen en la disfunción sexual. Es muy, muy difícil interrogar sobre esto. Yo no sé si alguno de los colegas que están escuchando ha hecho algún trabajo o lo pregunta en forma sistemática, pero la verdad que es de bastante difícil abordaje. Y lo que se ve es que, digamos, los hombres con su disfunción eréctil, pero las mujeres tienen un trastorno, digamos, muy, muy severo, que es mucho más importante que el de los hombres con la disfunción eréctil. Se sienten poco atractivas, y disminuye muchísimo la libido y las relaciones sexuales durante los brotes de psoriasis. Y lo que se vio es que después de un mes de seguimiento, donde los pacientes, en un 33% de las pacientes mujeres habían mejorado, más del 75% seguían teniendo dificultades sexuales. O sea que no pasa solamente porque la piel esté bien o la piel no esté bien. Detectar alguna alteración en la esfera psi para derivar a un profesional de salud mental es fundamental, porque bueno, uno puede tener charla con los pacientes, puede orientar, puede poner la oreja, puede escuchar, puede aconsejar, pero la realidad es que esto tiene que ser manejado por profesionales de salud mental. Ahora bien, ¿cómo se cuantifica esto? ¿Cómo lo podemos medir? Y esto es un problema, realmente es un problema. Es recomendable el uso de alguna escala diagnóstica utilizada en atención primaria de la salud. Las escalas para detección y evaluación de depresión y ansiedad son herramientas que dan el apoyo objetivo, digamos, al diagnóstico. Y a veces pueden ser hechas en la consulta del dermatólogo. Hay varias escalas. Yo estuve, la verdad que buscando bastante sobre este tema para poder darles una idea así un poquito más acabada y clara. La realidad que algunas de las escalas son muy complicadas, y lo que encontré es que, por ejemplo, la escala de Goldberg de ansiedad y depresión y la escala de depresión de Montgomery-Åsberg son escalas sencillas, digamos, que, a ver, no es que uno va a determinar qué grado de depresión o qué grado de ansiedad tiene el paciente. Lo que uno tiene que detectar es si hay algo de esto e inmediatamente derivar, no se va a poner a hacer un tratamiento ni nada que se le parezca. Y bueno, en las escalas lo que uno puede, digamos, preguntar a manera de acercamiento es si se ha sentido muy nervioso, tensionado, si ha estado muy preocupado por algo, si se ha sentido muy irritable, si ha tenido dificultad para relajarse, conciliar el sueño, si le ha dolido la cabeza, la nuca, si ha tenido mareos, taquicardia. Bueno, si es mayor de 4, se habla de ansiedad, y en la subescala de depresión, si se ha sentido con poca energía, si ha tenido poco interés en las cosas, si ha perdido la confianza en sí mismo, si ha tenido dificultades para concentrarse, si ha perdido el apetito, si tiene alteraciones del sueño, si se encuentra peor por las mañanas, por ejemplo. Bueno, y con más de 3 criterios
también se estaría ante una probable depresión. Y en la escala de Montgomery-Åsberg, lo que pregunta es, bueno, si el observador, digamos, ve al paciente triste o parece decaído, si se anima con dificultad, si el paciente declara que está triste, o sea, directamente lo cuenta, si se lo siente tensionado, si ha tenido alteración del sueño, alteración del apetito, las dificultades para concentrarse, si se siente sin ganas de hacer la actividad habitual, si tiene como esta incapacidad para sentir, digamos, que no siente interés por el entorno ni por las personas, no sé, de su trabajo, y si ha tenido pensamientos suicidas. Yo creo que estas escalas, digamos que no son escalas dermatológicas, son escalas de atención primaria de la salud, nos pueden dar así como un pequeño acercamiento como para una derivación. Por ahí alguien que tiene mucha experiencia, esto lo detecta rápidamente, pero bueno, si se necesita una escala, podrían usarse algunas de estas dos. Lo que les quería comentar también es que con respecto a la depresión, que no se los comenté en la exposición, digamos, de depresión, es que lo que se ve es que en la depresión, en psoriasis, los fármacos que inhiben la recaptación de serotonina funcionan muy bien, mejoran mucho el ánimo del paciente, mejoran su aptitud, digamos, física, mejoran la actitud frente a la enfermedad, o sea que funciona esto muy bien, por supuesto, siempre acompañado de una psicoterapia, sea la psicoterapia que sea, de la escuela que sea. No solamente el fármaco, sino también el acompañamiento psicoterapéutico. Bueno, y por último decirles que Einstein decía que la mente era como un paracaídas, solo funcionaba si estaba abierto. Me parece muy importante que los dermatólogos podamos abrir nuestra cabeza a esto, que es como un conocimiento, digamos, como más nuevo, donde hay que escuchar mucho, donde hay que poner mucha oreja, pero también que el paciente pueda abrir su cabeza y su corazón y su alma y decirnos qué le está pasando y cómo se está sintiendo, ¿no? Y la importancia de dar lugar para eso, porque quizá hay que pensar que nosotros somos por ahí los únicos profesionales que estamos en contacto con él, entonces dar lugar a eso, hacer un espacio para que el paciente pueda decirnos qué es lo que pasa dentro de su cabeza y de su alma, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, si tienen alguna pregunta para hacerme y la puedo responder encantada, y bueno, dejo de compartir la pantalla, Cristina. Sí, por favor, Marcela. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hermosa la presentación y además, bueno, me encantó que incluiste todo, ¿no? Que esta cosa de que la esfera, la parte, digamos, inflamatoria, de la que has hablado tanto como vos dijiste el último momento, no deja para nada de lado lo que tiene que ver con la estructura psíquica. Bueno, no me voy a meter por eso porque hay muchos especialistas acá y no tengo miedo de decir alguna macana, pero me encanta cómo integraste que no es ni lo uno ni lo otro, sino es todo junto, ¿no? Y que cada vez se descubre más, como pasa con otras comorbilidades, ¿no? Donde yo creo que nadie sabe qué es primero, pero me parece que con la psi sobre todo es esta cosa de qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, pero... Claro, es todo. sí, la inflamación juega como un rol muy importante, pero bueno, también hay una estructura psíquica que uno no puede dejar de, no, digamos, es diferente en cada paciente y eso va a determinar cómo la inflamación le pega, ¿no? Por así decirlo. Claro, seguramente, y seguramente será distinto con un montón de factores del individuo en sí. Bueno, hago un par de preguntas y después le dejamos a